El millonario estuvo a punto de besarla, hasta que descubrió que era su hermana adoptiva, y su mundo se derrumbó en un solo segundo. El vuelo de American Airlines tocó la pista del Aeropuerto Internacional Benito Juárez a las 7:30 de la mañana. Alejandro Mendoza observó por la ventanilla cómo la inmensa mancha urbana de la Ciudad de México se extendía hasta perderse en el horizonte, envuelta en una ligera neblina matutina que le daba un aire nostálgico a su regreso. Habían pasado 5 años desde que se marchó a Boston para completar su MBA en Harvard, y aunque había visitado México en vacaciones, esta vez era diferente. Esta vez regresaba para quedarse, para tomar las riendas del imperio hotelero que su abuelo había construido desde cero en los años 60. «Bienvenido a casa, joven Alejandro», le dijo Roberto, el chofer de la familia, mientras cargaba las maletas en la camioneta BMW negra. El hombre de 60 años había trabajado para los Mendoza durante más de 3 décadas y conocía a Alejandro desde niño. «Gracias, Roberto. ¿Cómo está todo por aquí?», preguntó Alejandro, aflojándose la corbata mientras se acomodaba en el asiento trasero. «Su padre está ansioso por verlo, ha estado preparando todo para la reunión de esta tarde. Y su madre, bueno, ya sabe cómo es doña Carmen cuando usted no está cerca». Alejandro sonrió. Su madre, Carmen Mendoza, era una mujer de carácter fuerte, que había convertido la filantropía en su segunda profesión, pero que nunca ocultaba que su mayor preocupación era ver a su único hijo casado y con hijos. El trayecto por circuito interior le permitió observar cómo había cambiado la ciudad. Nuevos edificios, más tráfico, pero la esencia seguía siendo la misma. Al llegar a las lomas de Chapultepec, la imponente residencia familiar se alzaba majestuosa entre jardines perfectamente cuidados. «Alejandro», la voz de Carmen resonó en el vestíbulo de mármol antes de que él pudiera siquiera dejar las maletas. Su madre, elegante como siempre con un traje de Chanel color beige, lo abrazó con la intensidad de quien había esperado este momento durante meses. «Mamá, me estás ahogando», rió Alejandro, correspondiendo el abrazo. «5 años, hijo. 5 años viendo a mi único hijo solo por videollamadas, pero ahora estoy aquí para quedarme». Don Eduardo Mendoza apareció en la escalinata principal. Su porte distinguido y su cabello plateado le daban un aire de patriarca respetable. A sus 62 años aún conservaba la energía que lo había convertido en uno de los hoteleros más exitosos de México. «El heredero ha vuelto», dijo con una sonrisa orgullosa, estrechando la mano de su hijo. «Que espero que vengas listo para el trabajo, porque tenemos mucho que hacer». Durante el almuerzo familiar en la terraza que daba al jardín, Eduardo puso a Alejandro al corriente de los planes de expansión. Tenían proyectos en Cancún, Guadalajara y Puerto Vallarta, pero el más ambicioso era la renovación completa del Hotel Mendoza Centro Histórico, el primer hotel de la cadena y el más querido por la familia. «Es un proyecto especial, hijo. Queremos conservar toda la arquitectura colonial original, pero modernizar completamente las instalaciones. Necesitamos a los mejores arquitectos de la ciudad». «¿Ya tienen candidatos?», preguntó Alejandro, mientras probaba los chiles en nogada que había preparado la cocinera. «Tu padre ya contactó a 3 firmas prestigiosas», intervino Carmen, «pero hay una en particular que ha llamado mucho la atención. Herrera y Asociados. Son jóvenes, pero tienen un portafolio impresionante en restauración de edificios históricos. Mañana tienes una reunión con ellos», añadió Eduardo. «Quiero que tú te encargues personalmente de este proyecto. Será tu primera gran responsabilidad como vicepresidente de la empresa». Alejandro asintió, sintiendo el peso de la expectativa familiar, pero también la emoción de finalmente poner en práctica todo lo que había aprendido. Esa noche, mientras revisaba los archivos del hotel en su nueva oficina en casa, no podía imaginar que al día siguiente su vida cambiaría completamente. Valentina Herrera llegó a la oficina de Herrera y Asociados a las 6:30 de la mañana, como era su costumbre. Le gustaba aprovechar las primeras horas del día, cuando la oficina estaba en silencio y podía concentrarse en sus diseños sin interrupciones. La cafetera ya estaba preparada y su escritorio organizado con los planos del proyecto que presentarían esa tarde. La firma ocupaba el 3er piso de un edificio Art Deco en la colonia Roma Norte, restaurado por ellos mismos 3 años atrás.
Era modesta comparada con las grandes empresas de arquitectura de la ciudad, pero se había ganado una reputación sólida, especializándose en la restauración y adaptación de edificios históricos. «Llegaste temprano otra vez», dijo Marcos Herrera, su jefe y mentor, entrando a la oficina con 2 cafés humeantes. Era un hombre de 50 años, con barba entrecana y una pasión contagiosa por la arquitectura patrimonial. «Ya sabes que me gusta estar preparada, especialmente para presentaciones como la de hoy», respondió Valentina, aceptando agradecida el café. «Los Mendoza son clientes importantes, Valentina. Si conseguimos este proyecto, podríamos expandir la firma». Valentina asintió, revisando una vez más los planos que había estado perfeccionando durante semanas. Había investigado exhaustivamente la historia del Hotel Mendoza Centro Histórico, construido en 1952 sobre las ruinas de una casona porfiriana. Había sido el primer hotel de lujo en el centro de la ciudad. Sus líneas Art Deco se mezclaban armoniosamente con elementos coloniales recuperados, creando un estilo único que necesitaba ser preservado. «¿Sabes algo sobre el hijo?», preguntó Marcos sentándose en el escritorio contiguo. «Escuché que acaba de regresar de Estados Unidos y que se hará cargo del proyecto». «Solo que estudió en Harvard y que tiene fama de ser exigente», respondió Valentina con una sonrisa irónica. «Los típicos niños ricos que creen que el dinero lo resuelve todo. No seas tan dura. Puede que te sorprenda». A las 12:00 p.m., Valentina y Marcos llegaron a las oficinas corporativas de Mendoza Hotels, ubicadas en un moderno edificio de cristal en Santa Fe. El contraste con su pequeña oficina en la Roma era notable, pero Valentina se sentía cómoda. Había aprendido desde joven a moverse en cualquier ambiente. La recepcionista, una joven impecablemente vestida, los guió hasta el piso 20, donde una sala de juntas con vista panorámica a la ciudad los esperaba. La mesa de cristal reflejaba la luz del atardecer que se filtraba por los ventanales. «El señor Alejandro los recibirá en un momento», informó la asistente antes de retirarse. Valentina revisó una última vez su presentación en la tablet cuando escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió y entró un hombre alto, de cabello negro y ojos oscuros, vestido con un traje gris perfectamente cortado. Se movía con la seguridad de quien está acostumbrado a tomar decisiones importantes, pero había algo en su mirada que transmitía calidez genuina. «Buenas tardes, soy Alejandro Mendoza», dijo, extendiendo la mano primero hacia Marcos y luego hacia Valentina. Cuando sus manos se tocaron, Valentina sintió una descarga eléctrica que la tomó completamente por sorpresa. Sus ojos se encontraron por un segundo más de lo necesario, y ella notó cómo él parecía haber sentido lo mismo. «Valentina Herrera», logró decir, manteniendo su profesionalismo a pesar del rubor que sentía subir por sus mejillas. «Es un placer conocerlos. He estado revisando su portafolio y debo decir que su trabajo en la Casa de la Cultura de Coyoacán es impresionante». La voz de Alejandro era cálida y su conocimiento sobre su trabajo sorprendió gratamente a Valentina. Habían preparado la presentación esperando tener que explicar cada detalle, pero él parecía entender perfectamente la complejidad de restaurar edificios históricos. Durante las siguientes 2 horas, Valentina expuso su visión para el hotel. Había diseñado un plan que respetaba cada elemento original mientras incorporaba tecnología moderna de manera invisible. Sus ojos brillaban mientras explicaba cómo conservarían los vitrales originales, restaurarían los murales del vestíbulo y modernizarían las habitaciones, manteniendo el carácter histórico del edificio. Alejandro la escuchaba con una atención que la desarmaba. No era la típica mirada distraída de un ejecutivo revisando su teléfono. Él hacía preguntas inteligentes, entendía las implicaciones técnicas y, más importante, parecía compartir su pasión por preservar la historia. «Su propuesta es exactamente lo que estábamos buscando», dijo finalmente. «¿Cuándo podrían empezar?» Una semana después de la presentación, Valentina se encontró caminando por el vestíbulo del Hotel Mendoza Centro Histórico por primera vez. El edificio tenía esa elegancia desgastada de las grandes construcciones de mediados del siglo XX. Pisos de mármol con vetas doradas, candelabros de cristal que necesitaban restauración y murales que contaban la historia de México desde la conquista hasta la Revolución. «Impresionante, ¿verdad?». La voz de Alejandro la sobresaltó.
Había llegado silenciosamente, vestido de manera más casual que en la oficina. Jeans oscuros, camisa blanca y una chamarra de cuero que le daba un aire más relajado. «Es hermoso», respondió Valentina girándose hacia él. «Puedo sentir la historia en cada rincón. Su abuelo tenía muy buen gusto. Él siempre decía que los hoteles no solo eran para dormir, sino para vivir experiencias. Quería que cada huésped se sintiera parte de la historia de México». Caminaron juntos por el vestíbulo y Valentina notó cómo Alejandro conocía cada detalle del lugar. Le contó anécdotas de su infancia, cuando venía con su abuelo a supervisar las operaciones, y cómo había aprendido el negocio desde abajo. «¿Sabes? Cuando era niño, mi trabajo de verano era ayudar en la recepción. Mi abuelo decía que no podía dirigir un hotel sin entender cómo funcionaba cada departamento. Eso explica por qué entiendes tan bien los aspectos técnicos de la renovación», observó Valentina, admirando un vitral que representaba el escudo nacional. «La mayoría de los ejecutivos solo ven números en una hoja de cálculo. Y tú no eres como la mayoría de los arquitectos», replicó Alejandro, deteniéndose frente a un mural que mostraba la fundación de Tenochtitlan. «Puedo ver que realmente amas lo que haces». Sus miradas se cruzaron nuevamente, y Valentina sintió esa misma descarga eléctrica del día de la presentación. Había algo en los ojos de Alejandro que la hacía sentir vulnerable y protegida al mismo tiempo. Deberíamos revisar el área de las habitaciones», dijo ella, apartando la mirada y dirigiéndose hacia los elevadores. Durante las siguientes 3 horas, recorrieron todo el hotel. Alejandro le mostró los planos originales que conservaba la familia. Señaló los cambios que se habían hecho a lo largo de los años y escuchó atentamente cada sugerencia de Valentina. Ella tomaba notas constantemente, hacía mediciones y fotografiaba cada detalle. «Tienes una visión muy clara de lo que quieres lograr», comentó Alejandro mientras subían a la azotea, desde donde se podía ver el Zócalo y la Catedral Metropolitana. «Es que este lugar tiene algo especial. Puedo imaginar cómo era en los años 50, cuando tu abuelo recibía a artistas, políticos y escritores. Quiero que esa magia regrese». «¿Siempre has querido ser arquitecta?». La pregunta la tomó por sorpresa. Estaban apoyados en la barandilla de la azotea, con la ciudad extendiéndose a sus pies, y por primera vez en el día, la conversación se había vuelto personal. «Desde que era muy pequeña, crecí en un orfanato en la colonia Doctores. Solía caminar por las calles del centro e imaginar cómo habían sido esos edificios en su época dorada. Soñaba con poder devolverles su belleza original». Alejandro la miró con una expresión que no pudo descifrar. Había respeto, admiración y algo más profundo que la hizo sentir expuesta. «Eso explica tu pasión. No es solo un trabajo para ti». «No, definitivamente no es solo un trabajo». El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de una comprensión mutua que sorprendió a ambos. Valentina se dio cuenta de que había compartido más información personal con Alejandro en una tarde que con sus colegas en años. «¿Te gustaría cenar conmigo?». La pregunta salió de los labios de Alejandro antes de que pudiera pensarla. «Quiero decir, para seguir discutiendo el proyecto. Conozco un lugar cerca de aquí que sirve la mejor cochinita pibil de la ciudad». Valentina sabía que debía decir que no. Sabía que mezclar lo personal con lo profesional era una mala idea. Sabía que Alejandro Mendoza representaba un mundo al que ella no pertenecía. Pero cuando lo miró a los ojos, todas esas razones sensatas se desvanecieron. «Me encantaría». El restaurante La Cocina de la Abuela estaba escondido en una calle empedrada a solo 3 cuadras del hotel. Era un lugar pequeño, con mesas de madera desgastada y paredes decoradas con fotografías en blanco y negro de la Ciudad de México de los años 40. El aroma de especias y chiles flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de las conversaciones en voz baja de los comensales. «Este lugar es perfecto», dijo Valentina observando la decoración auténtica. «¿Cómo lo encontraste?». «Mi abuelo me traía aquí cuando era niño. Doña Esperanza, la dueña, era amiga de la familia. Su nieta Carmen lleva el restaurante ahora, pero mantiene las recetas originales». Una mujer de unos 40 años se acercó a su mesa con una sonrisa radiante. «Alejandro, no te veía desde que regresaste de Estados Unidos». «Carmen, qué gusto verte».
Te presento a Valentina, la arquitecta que va a renovar nuestro hotel. Mucho gusto, Valentina. Cualquier amiga de Alejandro es bienvenida aquí. ¿Qué les traigo de beber? 2 aguas de tamarindo, por favor, pidió Alejandro, y luego se dirigió a Valentina. Confía en mí con la comida. Carmen sabe exactamente qué preparar. Mientras esperaban, la conversación fluyó naturalmente. Alejandro le contó sobre su experiencia en Boston, cómo había extrañado la comida mexicana y las tradiciones familiares, pero también cómo había aprendido a valorar diferentes perspectivas sobre los negocios. ¿No te daba miedo regresar? Quiero decir, después de 5 años en el extranjero, asumir la responsabilidad del negocio familiar debe ser intimidante, preguntó Valentina jugueteando con la servilleta. Aterrador, admitió Alejandro con una sonrisa, pero también emocionante. Tengo muchas ideas para modernizar la empresa, hacerla más sostenible, más consciente socialmente. Mi padre es de la vieja escuela, pero creo que puedo convencerlo de que los negocios pueden ser rentables y responsables al mismo tiempo. Valentina lo observó mientras hablaba, notando la pasión en sus ojos cuando describía sus planes para implementar programas de capacitación laboral en las comunidades donde tenían hoteles y su idea de crear una fundación para restaurar edificios históricos en riesgo. Hablas como si realmente te importara hacer una diferencia, no solo ganar dinero. ¿Te sorprende? Un poco, admitió ella. No es lo que esperaba de alguien como tú. ¿Alguien como yo? Alejandro arqueó una ceja divertido. Ya sabes, heredero millonario, educado en Harvard, que probablemente nunca ha tenido que preocuparse por el dinero. Tienes razón en todo eso, dijo él poniéndose serio. He tenido privilegios que no todo el mundo tiene, pero mi abuelo me enseñó que los privilegios vienen con responsabilidades. Él llegó a México desde España sin nada, construyó este imperio con trabajo duro, y siempre me dijo que debía usar esa fortuna para algo bueno. Carmen llegó con los platillos: cochinita pibil con tortillas hechas a mano, frijoles refritos y una salsa verde que tenía el color perfecto del chile habanero. El aroma era embriagante. «Esto huele increíble», dijo Valentina, tomando una tortilla tibia. «Espera a probarlo». Mientras comían, Alejandro le preguntó sobre su vida en el orfanato, y Valentina se encontró contándole cosas que normalmente mantenía privadas. Le habló sobre las hermanas que la habían cuidado, especialmente Sor María Teresa, quien había notado su talento para el dibujo y la había animado a estudiar arquitectura. Ella fue la primera persona que me dijo que podía ser lo que quisiera ser. Conseguía libros de arquitectura de la biblioteca y los leía por las noches con una linterna bajo las sábanas. ¿Mantienes contacto con ella? Sí, la visito cada mes. Tiene 80 años ahora, pero sigue siendo una de las mujeres más fuertes que conozco. Alejandro la escuchaba con una atención que la desarmaba completamente. No había lástima en sus ojos, ni el incómodo paternalismo que a veces encontraba cuando la gente conocía su historia. Solo respeto y genuino interés. «Me encantaría conocerla algún día», dijo él. «Le caerías bien. Le gustan las personas que no se dan aires de grandeza». «¿Y yo no me doy aires de grandeza?», preguntó Alejandro, fingiendo sorpresa. «Todavía estoy decidiendo», respondió Valentina con una sonrisa traviesa. Cuando terminaron de cenar, caminaron lentamente de regreso hacia donde habían dejado sus autos. Las calles del centro histórico estaban iluminadas por faroles antiguos, y el ambiente era mágico con el Palacio de Bellas Artes brillando a lo lejos. «Gracias por la cena», dijo Valentina cuando llegaron a su pequeño Tsuru blanco. «Y por mostrarme el hotel de esa manera. Puedo ver cuánto significa para ti. Gracias por escuchar y por entender la visión que tenemos para la renovación». Se quedaron parados junto al auto, ninguno queriendo que la noche terminara. Alejandro dio un paso más cerca, y Valentina sintió su corazón acelerarse. «Valentina, deberíamos mantener esto profesional», dijo ella rápidamente, aunque su voz traicionaba lo que realmente sentía. «Tienes razón», murmuró él, pero no se alejó. «Completamente razón». Sus rostros estaban a centímetros de distancia, y Valentina podía sentir la calidez de su respiración. Por un momento, el mundo se detuvo. Luego, el sonido de un claxon en la distancia los hizo regresar a la realidad. «Buenas noches, Alejandro». «Buenas noches, Valentina».
Mientras ella se alejaba en su auto, Alejandro se quedó parado en la banqueta, sabiendo que acababa de conocer a la mujer que cambiaría su vida para siempre. Durante las siguientes 3 semanas, Valentina y Alejandro se vieron casi diariamente para supervisar el inicio de los trabajos de renovación. Lo que había comenzado como reuniones estrictamente profesionales se había transformado en algo mucho más profundo, aunque ambos fingían no notarlo. Cada mañana, Valentina llegaba al hotel con sus planos y su casco de seguridad, y encontraba a Alejandro ya esperándola con 2 cafés de la cafetería de la esquina. Él había memorizado cómo le gustaba, con leche de almendra y una pizca de canela. «¿Cómo va el proyecto del mural principal?», preguntó Alejandro esa mañana de jueves, mientras caminaban hacia el vestíbulo principal, donde un equipo de restauradores trabajaba cuidadosamente, limpiando las pinturas originales. «Mejor de lo que esperaba», respondió Valentina, acercándose para examinar el trabajo. «Mira, debajo de esta capa de pintura encontramos detalles originales que habían sido cubiertos en renovaciones anteriores. Es como descubrir un tesoro». Su entusiasmo era contagioso. Alejandro la observaba mientras explicaba técnicas de restauración, sus ojos brillando con una pasión que él encontraba irresistible. Sin darse cuenta, había comenzado a esperar estos momentos con una ansiedad que no había sentido nunca antes. «Tienes una mancha de polvo», le dijo señalando su mejilla. Sin pensar, ella se acercó para que él pudiera limpiarla con su pañuelo. Cuando sus rostros estuvieron cerca, el aire entre ellos se cargó de electricidad. Alejandro alzó la mano lentamente, rozando apenas su piel con los dedos. «Alejandro», murmuró Valentina, pero no se alejó. «Sí, esto es complicado. Lo sé». El sonido de martillos neumáticos del piso superior los separó bruscamente. Valentina dio un paso atrás intentando recuperar su compostura profesional, pero el rubor en sus mejillas la delataba. Deberíamos revisar el progreso en las habitaciones», dijo, dirigiéndose rápidamente hacia los elevadores. Durante el recorrido por las habitaciones del 3er piso, donde se estaban instalando nuevos sistemas de climatización, respetando la estructura original, Alejandro notó que Valentina parecía más callada de lo usual. «¿Todo está bien? Pareces preocupada». «Es solo que...» Valentina se detuvo frente a una ventana que daba a la calle de Madero. «Alejandro, vengo de un mundo muy diferente al tuyo. No quiero complicar las cosas». «¿Qué quieres decir? Tú eres Alejandro Mendoza, heredero de un imperio hotelero. Yo soy una arquitecta que creció en un orfanato. Nuestros mundos no...» «Para», la interrumpió él, tomándola suavemente por los hombros. «Eso no me importa, en absoluto. Debería importarte. Tu familia tiene expectativas, una reputación que proteger. Mi familia quiere que sea feliz, y contigo me siento más yo mismo que nunca». Valentina lo miró a los ojos, viendo la sinceridad en su expresión. Durante 3 semanas había intentado convencerse de que lo que sentía era solo atracción física, pero ya no podía negarlo más. «No quiero arruinar lo que tenemos profesionalmente», susurró. «Entonces no lo haremos, pero tampoco podemos ignorar esto que hay entre nosotros». Antes de que ella pudiera responder, el teléfono de Alejandro sonó. Era su asistente, recordándole que tenía una junta con su padre en 1 hora. La realidad del mundo exterior volvió a interrumpir su momento íntimo. Esa tarde, mientras Valentina trabajaba en su oficina revisando los avances del proyecto, recibió una llamada inesperada. «¿Valentina Herrera?» «Sí», habla ella. «Soy Carmen Mendoza, la madre de Alejandro. Me gustaría invitarla a almorzar mañana, si no tiene planes». El corazón de Valentina se aceleró. ¿Qué querría la matriarca de la familia Mendoza con ella? «Por supuesto, señora Mendoza. ¿Dónde le gustaría vernos?» «En el Club de Golf Chapultepec, a las 2:00 p.m. Tengo entendido que está haciendo un trabajo excelente en nuestro hotel». Cuando colgó, Valentina sintió una mezcla de nervios y curiosidad. Sabía que este almuerzo no sería solo una cortesía social. El Club de Golf Chapultepec era exactamente lo que Valentina había imaginado. Elegante, exclusivo y lleno de las familias más influyentes de la Ciudad de México. Se sintió un poco fuera de lugar con su vestido negro sencillo y su bolsa de trabajo, rodeada de mujeres con joyas que probablemente costaban más que su salario anual.
Carmen Mendoza la esperaba en la terraza del restaurante, con una vista espectacular de los campos de golf y la ciudad al fondo. Vestía un traje color perla y tenía esa elegancia natural que solo viene con años de alta sociedad. «Valentina, qué gusto verla. Se ve hermosa. Gracias por la invitación, señora Mendoza. El lugar es impresionante. Por favor, llámeme Carmen y siéntese. Ordené algunas entradas que espero disfrute». Durante los primeros minutos, la conversación fue cortés, pero superficial. Carmen preguntó sobre el progreso del hotel, elogió el profesionalismo de Valentina y compartió algunas anécdotas sobre la historia del lugar. Pero Valentina podía sentir que había algo más profundo detrás de esta invitación. «Valentina, quiero ser directa con usted», dijo Carmen finalmente, después de que el mesero sirviera la entrada. «He notado que mi hijo pasa mucho tiempo en el hotel últimamente, más del que normalmente dedicaría a un solo proyecto». Valentina sintió calor en las mejillas. «El proyecto es muy complejo, requiere supervisión constante. Estoy segura de que es así, pero también conozco a mi hijo y nunca lo había visto tan animado por un proyecto. ¿O debería decir por una persona? Señora Mendoza, yo...» «Carmen», la corrigió con una sonrisa, «y no se preocupe, no la estoy interrogando, solo soy una madre curiosa». Carmen tomó un sorbo de su agua mineral antes de continuar. «Sabe, Valentina, durante años he estado preocupada por Alejandro. Tuvo algunas relaciones serias, pero nunca lo vi realmente enamorado. Siempre parecía distante, como si estuviera esperando algo que no sabía definir». Valentina no sabía cómo responder. ¿Qué se suponía que debía decir? Que efectivamente se estaba enamorando de su hijo, pero que sabía que era una situación imposible. «Alejandro es un hombre excepcional», dijo finalmente. «Cualquier mujer sería afortunada de... pero no cualquier mujer lo hace sonreír como usted». El comentario directo la tomó por sorpresa. Carmen la observaba con ojos inteligentes que parecían ver más de lo que Valentina quisiera revelar. «Carmen, yo aprecio mucho a Alejandro, pero somos de mundos muy diferentes. Entiendo las expectativas que su familia debe tener para él». «¿Qué expectativas?» «Bueno, alguien de su mismo nivel social, con la educación adecuada, el pedigrí correcto». Carmen soltó una risa suave pero genuina. «Querida, ¿sabe cuál es la única expectativa que tengo para mi hijo? Que sea feliz. Eduardo y yo nos conocimos cuando él era un joven empresario tratando de conseguir un préstamo, y yo era secretaria en el banco de mi padre. Mi familia se opuso rotundamente a nuestra relación». Valentina la miró sorprendida. «¿En serio?» «Completamente. Pensaban que Eduardo era un cazafortunas, pero mi padre, que era muy inteligente, me dio el mejor consejo. Mija, cásate con un hombre que te haga reír, que comparta tus valores y que te respete. Todo lo demás son pendejadas». Perdón por el lenguaje. Ambas mujeres rieron, y Valentina sintió que la tensión en el ambiente comenzaba a disminuirse. «El punto es, querida, que reconozco a una mujer de carácter cuando la veo, y después de investigar un poco sobre usted...» «¿Investigó sobre mí?» «Por supuesto. Es mi hijo del que estamos hablando. Lo que encontré me impresionó mucho. Becada en la universidad, las mejores calificaciones de su generación, múltiples reconocimientos profesionales, y todo esto partiendo de circunstancias difíciles». Valentina se sintió vulnerable bajo el escrutinio de Carmen, pero también extrañamente validada. «Carmen, yo nunca busqué esto. Lo que está pasando entre Alejandro y yo surgió de manera natural. Las mejores cosas siempre surgen así». Carmen se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión tornándose más seria. «Valentina, quiero contarle algo que muy pocas personas saben. Hace muchos años, Eduardo y yo tratamos de adoptar una niña. Los procesos legales se complicaron, hubo problemas con los documentos y al final la perdimos de vista». El corazón de Valentina se detuvo por un momento. ¿Una niña? Sí, tenía unos 5 años. Era la cosa más hermosa que habíamos visto. Ojos grandes y oscuros, inteligente como nadie, pero el destino tenía otros planes. Carmen pausó, con una expresión melancólica. A veces me pregunto qué habría sido de ella, cómo habría crecido, si habría sido feliz. Valentina sentía como si el suelo se moviera bajo sus pies. Había algo en la manera en que Carmen hablaba, en los detalles que mencionaba, que le resultaba extrañamente familiar. Recuerda el nombre del orfanato?»
Preguntó con voz temblorosa. Casa Hogar Santa María en la colonia Doctores. ¿Por qué? El mundo de Valentina se desplomó silenciosamente a su alrededor. Valentina se quedó completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. El murmullo de las conversaciones en el club, el tintineo de los cubiertos contra la porcelana, el distante sonido de los palos de golf golpeando las pelotas, todo se desvaneció en un silencio ensordecedor. «Valentina, ¿está usted bien? Se ve muy pálida», preguntó Carmen inclinándose hacia adelante con preocupación. Yo crecí en Casa Hogar Santa María», logró susurrar Valentina, sintiendo como si las palabras salieran de la boca de otra persona. Carmen dejó caer su tenedor, y el sonido metálico contra el plato resonó como un grito en el silencio que se formó entre ellas. ¿Qué dijo? «Casa Hogar Santa María, en la colonia Doctores. Estuve ahí desde los 5 años hasta los 18. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Carmen mientras procesaba la información. Sus manos temblaron ligeramente cuando tomó su copa de agua. «¿Cuántos años tiene usted, Valentina?» «26. Dios mío», murmuró Carmen llevándose una mano al pecho. ¿Recuerda algo de antes de llegar al orfanato?» Valentina cerró los ojos, intentando acceder a esos recuerdos borrosos de su primera infancia que siempre había tratado de evitar. «Recuerdo una casa grande con jardín, una mujer que olía a perfume de rosas que me leía cuentos antes de dormir, y recuerdo el día que llegaron unos señores muy serios y me dijeron que iba a ir a vivir a otro lugar por un tiempo». Carmen se tapó la boca con ambas manos, tratando de contener un sollozo. Su nombre completo es Valentina Herrera. Ese fue el apellido que me dieron en el orfanato cuando no pudieron localizar a mi familia biológica, pero Sor María Teresa me dijo que cuando llegué, lo único que repetía era «Me llamo Valentina». «Valentina Sofía», susurró Carmen, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Su nombre completo era Valentina Sofía. El impacto de la realización golpeó a Valentina como una onda expansiva. Todo el aire pareció salirse de sus pulmones y tuvo que aferrarse a la mesa para mantenerse estable. «No puede ser», murmuró, negando con la cabeza. «No puede ser cierto. Teníamos una foto suya», continuó Carmen con voz temblorosa. «La conservé durante años. Una niña pequeña con coletas, vestida con un jumper azul, sonriendo mientras abrazaba un osito de peluche café». Valentina se llevó ambas manos al rostro, sintiendo como si el mundo se desplomara a su alrededor. Recordaba ese osito. Lo había llevado consigo al orfanato y había dormido con él durante años hasta que se desintegró por completo. «Esto no puede estar pasando», dijo poniéndose de pie bruscamente. «Yo necesito irme». «Valentina, por favor, espere». «No, no puede ser. Es imposible. Es...» Carmen se levantó también, tomándola gentilmente del brazo. «Querida, sé que es un shock. Para mí también lo es. Pero podemos hacer pruebas, podemos verificarlo». «¿Verificar qué? Que durante todo este tiempo he estado...» Valentina no pudo terminar la frase. La implicación era demasiado horrible para verbalizarla. «¿Qué ha estado qué, querida?» «Enamorándome de mi hermano adoptivo», susurró Valentina, y las palabras salieron como un puñal directo al corazón. Carmen cerró los ojos, comprendiendo finalmente la magnitud de la situación. No solo habían encontrado a la hija que habían perdido hacía más de 20 años, sino que esa hija estaba enamorada de Alejandro, y él de ella. «Valentina, escúcheme. Esto es complicado, sí, pero podemos...» «No hay nada que podamos hacer», interrumpió Valentina tomando su bolsa con manos temblorosas. «Nada de esto debería haber pasado. Yo nunca debería haber...» ¿Debería haber qué? ¿Sobrevivido? ¿Salido adelante? ¿Convertirse en la mujer extraordinaria que es? Debería haberme quedado lejos de su familia. Valentina se dirigió hacia la salida del restaurante, ignorando las miradas curiosas de los otros comensales. Carmen la siguió tratando de alcanzarla. «Valentina, por favor, no se vaya así. Hablemos con Eduardo, con Alejandro». «No», dijo Valentina, deteniéndose en la puerta. «No le diga nada a Alejandro, por favor. ¿Cómo puede pedirme que...? Porque lo amo demasiado para destruir su vida con esto». Y con esas palabras,
Valentina salió corriendo del club, dejando a Carmen sola con el peso de una verdad que cambiaría a toda la familia para siempre. Valentina condujo su auto sin destino fijo durante 2 horas, las lágrimas empañando su visión mientras navegaba por las calles de la ciudad que había sido su hogar durante toda su vida adulta. Finalmente, se encontró estacionada frente a Casa Hogar Santa María, el lugar donde había crecido, donde había aprendido a ser fuerte, donde había soñado con un futuro mejor. El edificio de 2 pisos, pintado de amarillo desteñido, se veía igual que siempre. Niños jugaban en el pequeño patio frontal, y el sonido de sus risas contrastaba dolorosamente con la tormenta emocional que Valentina estaba experimentando. «Valentina, ¿qué haces aquí? No es tu visita mensual hasta la próxima semana». Sor María Teresa apareció en la entrada, su cabello completamente blanco ahora, pero sus ojos azules tan brillantes y perceptivos como siempre. Inmediatamente notó el estado emocional de Valentina. «Sor María, yo necesito hablar con usted». «Por supuesto, hija, ven, vamos a mi oficina». La oficina de la monja no había cambiado en años. Escritorio de madera desgastada, crucifijo en la pared y estantes llenos de archivos de todos los niños que habían pasado por el orfanato. Sor María Teresa le sirvió un té de manzanilla y esperó pacientemente a que Valentina encontrara las palabras. «Sor María, ¿recuerda cuando llegué aquí? ¿Recuerda las circunstancias? Como si fuera ayer. Eras una niña muy asustada, pero muy valiente. Habías perdido a tus padres biológicos en un accidente automovilístico y una familia había iniciado procesos de adopción, pero hubo complicaciones legales». «¿Qué tipo de complicaciones?». La monja se ajustó sus lentes como siempre hacía cuando estaba recordando detalles importantes. Los documentos de adopción tenían irregularidades. El abogado que manejaba el caso desapareció con el dinero y cuando quisieron rehacerlos ya no pudieron localizarte, porque habías sido transferida a otro orfanato temporalmente. Para cuando te trajeron aquí, la familia había perdido toda esperanza de encontrarte». Valentina sintió como si cada palabra fuera una puñalada. «¿Recuerda el nombre de esa familia?». «Por supuesto. Los Mendoza. Eduardo y Carmen Mendoza. Eran personas maravillosas. Carmen venía aquí algunas veces durante años, preguntando si sabíamos algo de ti. Tenían tanto amor para dar». Sor María Teresa se detuvo abruptamente, notando la expresión devastada en el rostro de Valentina. «Hija, ¿por qué me preguntas esto? ¿Pasó algo?». «Los encontré, Sor María. O mejor dicho, me encontraron». «Pero es complicado. Es imposible». Con voz quebrada, Valentina le contó toda la historia. El proyecto del hotel, conocer a Alejandro, enamorarse de él, el almuerzo con Carmen y la terrible revelación que había destrozado su mundo. Sor María Teresa escuchó en silencio, su expresión tornándose más preocupada con cada detalle. «Dios mío, Valentina, ¿qué vas a hacer?». «No lo sé. No puedo seguir trabajando en el proyecto. No puedo ver a Alejandro otra vez. No puedo...». «¿Has hablado con él?». «No, y no voy a hacerlo». «¿Qué le voy a decir?». «Hola, Alejandro, por cierto, soy tu hermana adoptiva y nos hemos estado enamorando durante un mes». La monja se levantó y se acercó a Valentina, tomando sus manos entre las suyas. «Hija, escúchame. Lo que pasó no es culpa de nadie. El destino a veces nos pone en situaciones que no entendemos. El destino es cruel. O tal vez el destino quería que encontraras a tu familia, incluso si no fue de la manera que esperabas». Valentina negó con la cabeza vigorosamente. «Esta no es mi familia. Mi familia son las hermanas de aquí. Son las personas que me cuidaron cuando nadie más lo hizo. Los Mendoza son extraños que por una complicación legal no pudieron adoptarme hace 20 años. ¿Y Alejandro? ¿También es un extraño?». La pregunta golpeó a Valentina directamente en el corazón, porque la verdad era que Alejandro no se sentía como un extraño. Se sentía como la persona que había estado esperando toda su vida, como la pieza que completaba su rompecabezas, y eso hacía todo aún más doloroso. Alejandro es imposible ahora». Su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era él. Había llamado 5 veces en las últimas 2 horas. Valentina miró la pantalla con el corazón destrozado y dejó que fuera al buzón de voz. «Tienes que hablar con él, Valentina. Se merece saber la verdad».
La verdad lo va a destruir tanto como me está destruyendo a mí. Pero mantenerlo en la ignorancia es peor. Está sufriendo sin entender por qué desapareciste. Como si el universo quisiera demostrar el punto de Sor María Teresa, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de texto. Valentina, estoy preocupado. Carmen me dijo que tuvieron un almuerzo y que te fuiste muy alterada. ¿Qué pasó? Por favor, llámame. Necesito saber que estás bien. Alejandro. Valentina leyó el mensaje y comenzó a llorar nuevamente, sabiendo que cada palabra era sincera, que él realmente se preocupaba por ella, y que eso hacía todo infinitamente más doloroso. 3 días después, Alejandro llegó a la oficina de Herrera y Asociados sin previo aviso. Marcos lo recibió con sorpresa y cierta inquietud, ya que Valentina había estado ausente desde el lunes sin dar explicaciones claras sobre su paradero. Buenos días, señor Mendoza. Me temo que Valentina no está disponible en este momento. Marcos, necesito hablar con ella urgentemente. Ha estado evitando mis llamadas durante 3 días, y el proyecto está detenido sin su supervisión. Lo sé, y me disculpo por la situación. Ella mencionó que tenía una emergencia familiar, pero ¿dónde está? La firmeza en la voz de Alejandro convenció a Marcos de que esto era más que una cuestión profesional. Después de un momento de duda, le dio la dirección de Casa Hogar Santa María. Suele ir ahí cuando necesita pensar. Es el lugar donde creció. Alejandro condujo por las calles de la colonia Doctores con una mezcla de ansiedad y determinación. Algo había pasado durante el almuerzo con su madre, algo que había cambiado completamente la dinámica entre él y Valentina, y necesitaba entender qué era. Encontró a Valentina en el pequeño jardín trasero del orfanato, sentada en una banca de madera pintada de azul, observando a un grupo de niños jugar fútbol. Vestía jeans y una blusa blanca sencilla, el cabello recogido en una cola de caballo. Se veía frágil y perdida, muy diferente a la mujer segura y apasionada que había conocido. Te he estado buscando por toda la ciudad. Valentina se sobresaltó al escuchar su voz, girándose lentamente hacia él. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y Alejandro sintió una punzada de dolor al ver su estado. Alejandro, no deberías estar aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasó en ese almuerzo con mi madre que te tiene tan alterada? Él se sentó en la banca junto a ella, a pesar de que Valentina se movió para crear distancia entre ambos. Por favor, solo vete. Busca otra firma de arquitectos para terminar el proyecto. No me voy a ir hasta que me expliques qué está pasando. Hace 3 días estábamos conectando de una manera que nunca había experimentado con nadie, y de repente desapareces sin una palabra de explicación. Valentina cerró los ojos, sintiendo como su resolución de mantener el secreto se desmoronaba ante la sinceridad en su voz. Alejandro, hay cosas que es mejor no saber. Déjame decidir eso a mí. Un niño de aproximadamente 6 años corrió hacia ellos persiguiendo una pelota que había rodado hasta sus pies. Alejandro se la devolvió con una sonrisa y el niño le gritó un gracias antes de correr de vuelta al juego. ¿Sabes? Cuando era niño siempre quise tener hermanos, dijo Alejandro, observando a los niños jugar. Mis padres intentaron tenerlos. Incluso trataron de adoptar, pero nunca funcionó. Valentina sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Alejandro, mi madre siempre habla de esa adopción que no se concretó. Una niña pequeña que perdieron por problemas legales. Dice que es uno de los grandes arrepentimientos de su vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina. No podía soportar escucharlo hablar sobre ella sin saber que estaba hablando sobre ella. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que sepas todo sobre mí, sobre mi familia. Quiero que entiendas que para nosotros la familia no se trata solo de sangre, se trata de amor, de compromiso, de estar ahí el uno para el otro. Por favor. Valentina, te amo. Las palabras salieron de sus labios con una honestidad devastadora. Se giró completamente hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. Te amo de una manera que no sabía que era posible. Durante 3 días he estado volviéndome loco tratando de entender qué hice mal, qué dije que te hizo alejar de mí. No hiciste nada mal, sollozó Valentina. Ese es el problema. Eres perfecto y yo no puedo tenerte. ¿Por qué? Por las diferencias sociales. Porque te juro que eso no me importa. Porque soy tu hermana, gritó Valentina,
y las palabras resonaron en el silencio del jardín como un grito de dolor. Alejandro la miró completamente confundido, sin procesar inicialmente lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? Soy Valentina Sofía, la niña que tus padres trataron de adoptar hace 20 años, tu hermana adoptiva. El mundo de Alejandro se detuvo completamente. Su rostro pasó por una gama de emociones: confusión, incredulidad, comprensión y finalmente devastación absoluta. No, no puede ser. Tu madre me lo confirmó durante el almuerzo. Por eso desaparecí. Por eso no puedo verte más. Por eso esto, señaló entre ambos. Es imposible. Alejandro se puso de pie abruptamente, comenzando a caminar en círculos mientras intentaba procesar la información. Pero no creciste con nosotros. No te criamos como hermana. No, ¿eso importa? Legalmente, según los documentos de adopción, soy tu hermana. Socialmente, moralmente, esto está mal, Alejandro. No está mal, exclamó él, girándose hacia ella. Lo que siento por ti no está mal. Lo que sientes por mí no está mal. Es lo más real que he experimentado en mi vida. Pero es imposible. Alejandro se sentó nuevamente, pero esta vez mantuvo distancia. Sus manos temblaban ligeramente mientras asimilaba la información. ¿Mis padres lo saben? Tu madre sí. No sé si le ha dicho a tu padre. ¿Y tú? ¿Tú qué vas a hacer? Valentina lo miró a los ojos, memorizando cada detalle de su rostro, sabiendo que podría ser la última vez que estuvieran solos juntos. Voy a alejarme, voy a terminar el proyecto desde la distancia y después voy a desaparecer de sus vidas. No puedes hacer eso. Es lo único que puedo hacer. Se quedaron en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos dolorosos, mientras el sonido de los niños, jugando, continuaba en el fondo, un recordatorio cruel de la inocencia que habían perdido para siempre. Una semana después de la revelación, la familia Mendoza se reunió en la sala principal de su casa en Las Lomas. Eduardo había regresado de un viaje de negocios en Guadalajara y Carmen finalmente había encontrado el valor para contarle toda la verdad. Alejandro estaba sentado frente a ellos, con ojeras profundas que evidenciaban las noches sin dormir que había pasado desde que descubrió la identidad de Valentina. Entonces es cierto, dijo Eduardo después de escuchar toda la historia. Su voz era calmada, pero Alejandro podía ver la tormenta emocional en sus ojos. Después de todos estos años, encontramos a Valentina, pero en las circunstancias más complicadas posibles. Eduardo, yo traté de manejar la situación con delicadeza, pero cuando me di cuenta de lo que estaba pasando entre ellos, Carmen se detuvo, llevándose una mano al pecho. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Eduardo. Ha estado evitando todo contacto con la familia. Terminó los planos del hotel y los envió por correo electrónico, junto con una carta de renuncia al proyecto. Su socio, Marcos, está manejando la supervisión final, explicó Alejandro con voz ronca. Eduardo se levantó y comenzó a caminar por la habitación, sus pasos pesados resonando en el silencio. Tenemos que hablar con ella. Ya lo intenté, papá. No contesta mis llamadas, cambió su número de teléfono, y cuando fui a su oficina, me dijeron que había tomado vacaciones indefinidas. ¿Y el orfanato? También fui ahí. Sor María Teresa me dijo que Valentina le pidió que no revelara su paradero. Carmen se acercó a su hijo, notando el dolor profundo en sus ojos. Alejandro, sé que esto es horrible para ti. ¿Horrible? Se puso de pie bruscamente. Mamá, estoy enamorado de ella, completamente, irrevocablemente enamorado, y ella de mí. ¿Sabes lo que es descubrir que la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida es legalmente tu hermana? Hijo, entiendo que... No, no entiendes. Porque si hubiera funcionado la adopción hace 20 años, si ella hubiera crecido aquí, en esta casa, como mi hermana, esto nunca habría pasado. Pero no fue así. Creció sola, se hizo fuerte por su cuenta, se convirtió en la mujer extraordinaria que es sin nuestra ayuda. Eduardo se detuvo frente a la ventana que daba al jardín, observando el mismo rosal que Carmen había plantado el día que perdieron a Valentina. ¿Qué estás sugiriendo, Alejandro? Estoy diciendo que el papel que dice que es mi hermana adoptiva no significa nada comparado con lo que realmente sentimos. No crecimos juntos, no tenemos memorias compartidas como hermanos, no hay nada fraternal entre nosotros. Pero legalmente, al diablo con la legalidad.
explotó Alejandro. Mis sentimientos no son legales, son reales. Su amor no es un documento. Es lo que me ha hecho sentir más vivo de lo que jamás he estado. Carmen y Eduardo intercambiaron miradas preocupadas. Conocían a su hijo y sabían que cuando tomaba una decisión era inquebrantable. Alejandro, piensa en las implicaciones sociales. Si esto se hace público, ¿te importa más lo que piense la sociedad que mi felicidad? La pregunta cortante dejó a Eduardo sin palabras momentáneamente. Por supuesto que no, pero entonces ayúdenme a encontrarla. Carmen se acercó a su hijo, tomando sus manos entre las suyas. Hijo, ¿has considerado que tal vez ella tiene razón? Tal vez alejarse es lo mejor para ambos. ¿Lo mejor? Vivir el resto de nuestras vidas sabiendo que perdimos el amor verdadero por un tecnicismo legal. Eso es lo mejor. Alejandro se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Durante toda mi vida me han enseñado que la familia es lo más importante, que el amor y la lealtad hacia la familia están por encima de todo. Bueno, yo amo a Valentina. Ella es mi familia, en el sentido más profundo de la palabra, y no voy a renunciar a ella sin luchar. Después de que Alejandro se fuera, Eduardo y Carmen se quedaron sentados en silencio durante largo rato. ¿Hicimos lo correcto al contarle la verdad?, preguntó Carmen finalmente. No lo sé, pero si no lo hubiéramos hecho y se hubieran casado sin saber, habría sido peor. Eduardo, ¿tú qué harías en su lugar? Eduardo miró a su esposa, la mujer con la que había luchado contra las expectativas familiares 30 años atrás para poder casarse. Probablemente lo mismo que él. El amor verdadero es demasiado raro para dejarlo ir sin pelear. Esa noche, mientras Alejandro manejaba sin rumbo por las calles de la ciudad, su teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Si realmente la amas como dices, encuéntrala en el lugar donde todo comenzó. Mañana a las 6 p.m., una amiga. Alejandro leyó el mensaje 3 veces antes de darse cuenta de que alguien, posiblemente Sor María Teresa, le estaba dando una oportunidad. El lugar donde todo comenzó solo podía ser una cosa: el Hotel Mendoza Centro Histórico, donde se habían conocido. Su corazón comenzó a latir con esperanza renovada. Tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Al día siguiente, Alejandro llegó al Hotel Mendoza Centro Histórico a las 5:30 p.m., media hora antes de la cita misteriosa. El vestíbulo estaba casi terminado. Los murales restaurados brillaban con colores vibrantes. Los candelabros de cristal habían sido limpiados hasta recuperar su esplendor original, y los pisos de mármol reflejaban la luz dorada del atardecer que se filtraba por las ventanas. Era irónico estar ahí, rodeado del trabajo de Valentina, sintiendo su presencia en cada detalle cuidadosamente restaurado, cuando ella había desaparecido de su vida tan abruptamente. A las 6:00 p.m. exactas, escuchó pasos familiares resonando en el vestíbulo. Se giró lentamente y la vio caminando hacia él, vestida con el mismo vestido negro que había usado el día que se conocieron, como si quisiera cerrar un círculo. «¿Viniste?», dijo Valentina, deteniéndose a varios metros de distancia. «No sabía si vendrías tú. Sor María Teresa puede ser muy persuasiva cuando quiere». Se quedaron parados en silencio, estudiándose mutuamente. Alejandro notó que había perdido peso, que sus ojos carecían del brillo que tanto lo había cautivado. Valentina observó las ojeras profundas en su rostro, la tensión en sus hombros, la tristeza que irradiaba de todo su ser. «Te ves terrible», dijo ella finalmente. «Tú también». A pesar de todo, ambos sonrieron ligeramente ante la honestidad brutal del comentario. «Alejandro, vine porque necesitas escuchar esto de mí, cara a cara. Lo nuestro tiene que terminar aquí». «No, no es una negociación, es la realidad. La realidad es que te amo, que tú me amas, que somos dos adultos que se encontraron por casualidad y que conectaron de una manera que no tiene nada que ver con papeles legales». Valentina comenzó a caminar hacia el mural que representaba la fundación de Tenochtitlan, el mismo frente al cual casi se habían besado semanas atrás. ¿Sabes lo que he estado pensando estos días? En cómo el destino tiene un sentido del humor muy cruel. Te pone exactamente lo que has estado buscando toda tu vida y luego te dice que no puedes tenerlo. El destino no nos separa, Valentina. Nosotros estamos eligiendo separarnos. ¿Y qué alternativa tenemos?
¿Vivir en secreto? ¿Pretender que somos primos lejanos? ¿Mudarnos a otro país donde nadie sepa quiénes somos realmente? Si es necesario. La respuesta inmediata la sorprendió. Se giró hacia él, viendo la determinación absoluta en sus ojos. ¿Estás loco? ¿Renunciarías a todo por mí? A todo menos a ti. Alejandro se acercó lentamente, y esta vez Valentina no se alejó. Valentina, durante toda mi vida he hecho lo que se esperaba de mí. Estudié lo que mi familia quería. Me comporté como el hijo perfecto. Seguí el plan que habían trazado para mí, pero nunca, ni una sola vez, había sentido que estaba viviendo mi propia vida hasta que te conocí. Alejandro, no he terminado. Tú me hiciste sentir que podía ser yo mismo sin pretensiones, que podía soñar con algo más que simplemente cumplir expectativas. Por primera vez en mi vida, cuando pienso en el futuro, no veo obligaciones o responsabilidades. Veo aventuras, veo una pareja que me entiende, veo la posibilidad de ser realmente feliz. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina. Pero yo soy tu hermana adoptiva. No. Su voz fue firme, sin una pizca de duda. Eres la mujer que amo. Punto final. La sociedad, tu familia, la prensa. La sociedad no va a vivir mi vida. Mi familia quiere que sea feliz. Y la prensa, bueno, que hablen lo que quieran. Valentina se acercó al ventanal que daba a la calle de Madero, observando a las personas caminar por la banqueta, viviendo sus vidas normales y sin complicaciones. ¿Sabes cuál ha sido mi mayor miedo toda la vida? Nunca pertenecer a ningún lugar. En el orfanato siempre fui la niña que había tenido una familia y la había perdido. En la universidad era la becada que venía del orfanato. En el trabajo era la que había salido de la nada y se había hecho a sí misma. ¿Y ahora? Ahora finalmente encuentro mi lugar, mi familia, las respuestas a todas las preguntas que he tenido sobre mi pasado, y resulta que es con la única persona a la que no puedo amar. Alejandro se colocó detrás de ella, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su presencia. ¿Quién dice que no puedes? Las leyes, la moral, las... Valentina, mírame. Ella se giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, Alejandro vio en ellos toda la vulnerabilidad y el amor que había estado tratando de ocultar. Si tuvieras que elegir entre hacer lo que es socialmente aceptable y seguir tu corazón, ¿qué elegirías? No es tan simple. Sí lo es. Es la decisión más simple del mundo. ¿Me amas? Eso no importa. Es lo único que importa. ¿Me amas? Valentina cerró los ojos, tratando de encontrar fuerzas para mentir, para decir que no, para terminar con todo esto de una vez por todas, pero cuando los abrió y vio la esperanza desesperada en el rostro de Alejandro, no pudo hacerlo. Te amo tanto que me duele respirar. Entonces, eso es todo lo que necesito saber. Alejandro extendió su mano hacia ella. Valentina Herrera, no sé cómo vamos a hacer que esto funcione. No sé qué van a decir las personas, ni cómo va a reaccionar mi familia, ni qué complicaciones legales vamos a enfrentar. Pero sé que quiero intentarlo. Sé que quiero luchar por nosotros. Valentina miró su mano extendida, sabiendo que tomarla significaría cambiar su vida para siempre, elegir el amor por encima de las convenciones sociales, arriesgar todo por una posibilidad de felicidad. ¿Estás seguro? ¿Realmente estás dispuesto a enfrentar todo lo que esto significa? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Después de lo que pareció una eternidad, Valentina extendió su mano y tocó la de él. La descarga eléctrica que habían sentido la primera vez se multiplicó, y ambos supieron que habían tomado una decisión irreversible. 6 meses después, Alejandro y Valentina estaban sentados en la terraza de un pequeño café en San Miguel de Allende, observando el atardecer pintar de colores dorados las calles empedradas del pueblo colonial. Habían llegado ahí 3 meses atrás, después de tomar la decisión más difícil de sus vidas, alejarse temporalmente de la Ciudad de México para darse tiempo de construir su relación lejos de los juicios y las presiones sociales. ¿Te arrepientes?, preguntó Valentina tomando la mano de Alejandro, mientras observaban a una pareja de ancianos caminar lentamente por la plaza principal. ¿De qué? ¿De dejar mi trabajo en los hoteles? ¿De enfrentar la tormenta mediática? ¿De mudarme a un pueblo donde nadie nos conoce? De todo. Alejandro se giró hacia ella.
estudiando su rostro que ahora tenía un bronceado ligero del sol guanajuatense y una paz que no había visto en meses. No me arrepiento de nada. ¿Tú? A veces me pregunto si fuimos egoístas. La respuesta honesta no lo sorprendió. Durante los últimos meses habían tenido esta conversación varias veces, especialmente en las noches cuando las dudas se intensificaban. Val, ¿recuerdas lo que me dijiste el día que decidimos intentarlo? Que habías pasado toda tu vida sin pertenecer a ningún lado. Sí, ¿te sientes como si pertenecieras ahora? Valentina sonrió, apretando su mano. Más que nunca. Entonces no fuimos egoístas, fuimos valientes. Los primeros meses habían sido devastadoramente difíciles. La prensa mexicana había descubierto la historia y los había retratado alternativamente como una pareja romántica luchando contra las convenciones sociales o como un escándalo moral que desafiaba los valores tradicionales de la familia. Eduardo y Carmen habían enfrentado presiones enormes de su círculo social. Algunos de sus amigos los habían juzgado duramente por permitir la relación. Pero también había habido sorpresas positivas. Sor María Teresa había dado entrevistas defendiendo su derecho a ser felices, explicando que el amor verdadero no se podía legislar. Marcos había mantenido la firma de arquitectura funcionando y había conseguido nuevos clientes inspirados por la historia de Valentina. Incluso algunos medios progresistas habían presentado su caso como un ejemplo de cómo las definiciones tradicionales de familia estaban evolucionando. ¿Hablaste con tus padres esta semana?, preguntó Valentina. Ayer. Mi madre dice que te extraña. Mi padre está tratando de entender, pero creo que está llegando ahí. Eduardo había sido el más reticente a aceptar la relación, no por falta de amor hacia ambos, sino por preocupación genuina sobre las consecuencias sociales y legales. Pero Carmen había sido su aliada más fuerte, recordándole constantemente que ellos también habían luchado contra las expectativas familiares por amor. ¿Y los hoteles? Van bien. Mi primo Diego está manejando las operaciones diarias y yo consulto remotamente. De hecho, hemos tenido el mejor trimestre en años. Resulta que el escándalo ha sido buena publicidad. Alejandro había tomado la decisión radical de alejarse temporalmente del negocio familiar para demostrar que su relación con Valentina no era un capricho, sino un compromiso serio. Había establecido una oficina pequeña en San Miguel, donde consultoría para varios hoteles boutique de la región, mientras Valentina había comenzado un proyecto de restauración de la parroquia principal del pueblo. «Tengo noticias», dijo Alejandro, sacando un sobre de su mochila. «¿Buenas o malas? Depende de cómo las veas». Valentina abrió el sobre y encontró documentos legales que había estado esperando durante meses. ¿Los documentos de anulación de adopción? Firmados y sellados. Oficialmente, ya no eres Valentina Mendoza. Eres Valentina Herrera, y no hay ninguna relación legal entre nosotros. El abogado especializado en derecho familiar había encontrado una cláusula técnica. Como la adopción nunca se había completado formalmente debido a las irregularidades documentales, y como Valentina había vivido toda su vida con un apellido diferente, el proceso de anulación había sido relativamente sencillo. Valentina miró los documentos con sentimientos encontrados. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que pasé toda mi vida queriendo saber quién era mi familia, y ahora que la encontré, estoy renunciando oficialmente a ella. No estás renunciando a la familia, solo estás cambiando tu papel en ella. De hermana adoptiva a... ¿Qué? Alejandro se puso de pie y se arrodilló junto a su silla. Varias personas en el café comenzaron a notar la escena, pero él solo tenía ojos para ella. A esposa. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul y la abrió, revelando un anillo sencillo pero hermoso, una esmeralda rodeada de pequeños diamantes, montada en oro blanco. Valentina Herrera, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Valentina mientras observaba el anillo. Era perfecto, elegante pero no ostentoso, único pero no pretencioso. Alejandro, sé que ha sido un camino difícil, sé que hemos enfrentado cosas que nunca imaginamos. Sé que habrá más desafíos en el futuro, pero también sé que quiero enfrentar todo eso contigo. Quiero construir una familia contigo, viajar el mundo contigo, envejecer contigo. ¿Y si la gente nunca nos acepta?
Entonces construiremos nuestro propio mundo donde seamos aceptados. Valentina miró alrededor del café, notando las sonrisas de los otros comensales que habían estado observando la escena. Una señora mayor les hizo una seña de aprobación con el pulgar hacia arriba. Un joven mesero les guiñó el ojo. En ese momento se dio cuenta de algo fundamental. El amor genuino, cuando es evidente para todos, trasciende las complicaciones y los prejuicios. Sí, susurró, y luego más fuerte, sí, quiero casarme contigo. El café entero explotó en aplausos mientras Alejandro le colocaba el anillo en el dedo. Se besaron por primera vez sin culpa, sin miedo, sin pensar en las consecuencias. Cuando se separaron, Valentina lo miró a los ojos con una sonrisa radiante. ¿Sabes qué? Creo que finalmente encontré mi lugar en el mundo. ¿Así? ¿Dónde? Aquí, dijo, señalando el espacio entre ambos. Contigo. Sin importar dónde estemos geográficamente, mi hogar eres tú. Mientras el sol se ponía sobre San Miguel de Allende, Alejandro y Valentina sabían que habían elegido un camino poco convencional, pero que era genuinamente suyo. Habían aprendido que el amor verdadero no siempre se ajusta a las reglas que la sociedad establece, pero que cuando es real, profundo y auténtico, vale la pena luchar por él. Su historia no terminaba ahí, apenas comenzaba. Pero habían demostrado que cuando dos personas están dispuestas a enfrentar cualquier obstáculo juntas, pueden crear su propia definición de familia, felicidad y hogar. Y en un mundo que a menudo parecía estar lleno de cinismo y desesperanza, su amor se había convertido en un recordatorio de que los finales felices aún son posibles, incluso cuando vienen envueltos en las circunstancias más complicadas.